Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh. Ante tu gloria y majestad, sabemos que aquí estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor. Abre el cielo, acércate. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Bienvenidos a Familia Amistad. Somos una asociación civil sin fines de lucro legalmente constituida. Nuestro propósito es dar a conocer las enseñanzas que Jesús dejó en la Biblia. Ahí encontramos respuesta a cada una de nuestras necesidades, tanto personales como familiares, de salud y económicas. Dios tiene un consejo para cada área de nuestras vidas. Somos Familia Amistad. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia. ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué le han regalado a la mamá en este día? Ya mandaron comprar la comida en platos desechables. Pues no le lleven trabajo, no le lleven que hacer, no la pongan a hacer nada. Hoy yo creo que dentro de los regalos mejores que le podemos dar es un cambio de actitud en nuestras vidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí dice que no hay mayor gozo que el saber que nuestros hijos andan en la verdad. Así es que este día yo quiero compartir una enseñanza que tiene el propósito, la intención de cambiar nuestra forma de vivir, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios y sobre todo también agradar a los demás. Así es que yo los invito en esta mañana a que abran su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 5, del verso 15 al 17, y me voy a permitir leerles. Dice así la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando el máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Padre, pues te damos mil gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de llegar a cada uno de los hogares y compartir este pan de vida, esta agua viva que salta, que brota del interior de nuestro corazón para vida eterna. Bendecimos tu nombre, ábrenos el entendimiento, abre nuestros oídos y que podamos escuchar ese consejo sano y sabio que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues este día yo quiero hablar acerca de un proceso, del proceso de la reconstrucción. Cada uno de nosotros hemos vivido tiempos muy interesantes en estos últimos días, tiempos que nunca nos imaginábamos que iban a suceder. Y yo creo que de todo esto tenemos que sacar provecho. Y ese tiempo que hemos tenido es un tiempo que debemos de haber aprovechado, como dice la Escritura, toda oportunidad, redimir bien nuestro tiempo. Y es acerca de eso lo que yo te quiero hablar. Aprovechar bien el tiempo. Hay un enemigo que nos impide aprovechar bien nuestro tiempo. Y eso es muy parecido, bueno, no es parecido, es algo así como un virus, ahora que está de moda hablar de virus, y se llama, yo le llamaría el virus de la desidia, de dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Es muy interesante esto, porque es algo común, es una tendencia que tenemos. El apóstol Pablo decía, ¿por qué no hago lo que quiero hacer, sino hago lo que me aborrezco? Y nosotros tenemos proyectos, un sinfín de planes. Han quedado a medias, han quedado estancados, porque llega este virus de la desidia y nos dice al oído, cuando puedas, cuando tengas, cuando seas. Y vamos posponiendo las tareas que tenemos. Y tenemos un cuarto lleno de todos estos proyectos inconclusos. O bien podemos escuchar una voz cuando estamos decididos a hacer algo que nos dice, si mejor no haces, o por qué no haces esto, es mejor que esto. Esa vocecita nos estanca, nos detiene. Y cuando ya pasó el tiempo, viene el tiempo de los hubiera. Si hubiera hecho, si no hubiera, si sí hubiera. Así es que este día yo quiero decirte que hay cosas que nos hacen posponer todos nuestros planes y nuestros proyectos. El mañana es una consecuencia de lo que haga o deje de hacer este día. No es una lotería de que a ver qué va a deparar mañana. Lo que hoy deje de hacer
va a tener una consecuencia en el futuro, en mi vida, el día de mañana. Yo sé que ese cúmulo de proyectos sin fin que tenemos ahí, ya ni los volvemos a ver, los metemos en un almacén y nos olvidamos de ellos. Pero en este tiempo de cuarentena que hemos tenido, si no hemos aprovechado bien el tiempo, es que no nos pusimos a escarbar en ese almacén. Hoy es tiempo de reconstrucción. Yo quisiera llamarle a este título tiempo de reconstrucción, porque hemos dejado inconclusos o derribado algo, ya hay escombros y necesitamos reedificar aquello que dejamos construido, aquello que empezamos y que nunca hemos terminado. No hay pretexto, el tiempo que hemos tenido se ha ido. Porque hoy tenemos tiempo para hacer lo que nunca antes teníamos tiempo de hacer. Parece muy redundante la palabra, pero hay veces que decimos, es que no lo he hecho porque no he tenido tiempo de hacerlo. Y vamos acumulando y acumulando las cosas hasta tener una arena movediza que nos impide hacer otra cosa porque tenemos atascadas todas las tareas. Y para esto yo quiero citar un ejemplo de reconstrucción muy interesante, está en la palabra de Dios, y es cuando el pueblo de Dios sale de la cautividad, de la esclavitud de Babilonia y regresa a su tierra, a Jerusalén. Había dos cosas que hacer. La primera era construir la muralla, esto en el libro de Nehemías lo vemos, pero había otra que era construir el templo, el segundo templo, porque el primero, el que hizo Salomón, ese había sido destruido. Y aquí es donde yo quiero tomar un tiempo para leer. Si me acompañas al libro de Esdras, el capítulo 3, del verso 10 al 13, lo voy a leer y lo vamos a tomar para una enseñanza que nos ha de servir. Dice en el libro de Esdras 3, 10, cuando los constructores echaban los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias a Dios y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba de muy lejos. Hoy vamos a ver cómo el proceso de reconstrucción de ese templo tiene similitud con tu vida y con la mía. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en este tiempo que hemos tenido de reposo, de meditación, de introspección, de ver qué es lo que hay en nuestro interior, nos hemos dado cuenta que ese templo, algunas partes de ese templo estaban en ruinas. Habíamos dejado de buscar de Dios porque no teníamos tiempo, dejábamos de orar, o a los 5 minutos las rodillas nos ardían y necesitábamos hacer otro trabajo. Muchas veces no tuvimos tiempo para congregarnos, para ayunar, pues no se diga, y así vemos cómo esa relación, esa alabanza,
Ese templo que somos nosotros había perdido en parte su razón de ser. Aquí veo yo en algo muy interesante qué es lo que sucede en la construcción del templo. En primer lugar, el pueblo de Dios hace a un lado su egoísmo y dice que como si fueran una sola persona, se pusieron de acuerdo. Esa es la segunda cosa, trabajar en equipo, la unidad. Antes vivía ensimismado aquella gente. 70 años en Babilonia, estoy seguro que se habían hecho como sus captores. Habían establecido negocios, habían formado relaciones familiares con sus opresores y habían dejado, por un lado, todo lo referente al templo, la adoración, la alabanza, la oración y todo lo que se hacía en el templo de Salomón. Pero aquí vemos cómo hacen un lado el egoísmo y comienzan a ver por el bien común, por el bien de la comunidad. La ciudad estaba derribada, los muros eran franqueados, podían brincarse el enemigo y derrotarlos, y el templo donde deberían de cumplir ellos ese tiempo de adoración estaba destruido. Se pusieron en unidad a trabajar como un solo hombre, y aquí lo que me gusta hacer es que todo fue un proceso. No comenzaron a construir el templo, sino comenzaron a construir el altar, y eso es muy significativo en nuestras vidas. No comenzaron a edificar lo exterior, lo visible, lo ostentoso como había sido el templo de Salomón, sino que esto fue un poco más pequeño, más modesto, pero lo importante de ahí, y esto enseñanza nos la da, que comienzan a edificar el altar para ofrendar aquellos sacrificios que ellos iban a hacer. Ellos en este proceso de levantar el altar, tuvieron que hacer un lado primeramente los escombros. No podían edificar sobre los escombros, tuvieron que limpiar. Esto es algo que nuestra lógica dice, pues es natural lo que estás diciendo, los que conocen de ingeniería. Pero hoy estamos hablando de nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, el templo que somos tú y yo. Primeramente tenemos que hacer un lado todo aquello que esté estorbando para comenzar a recimentar, a reconstruir, que es el tiempo de la reconstrucción. Y una vez que echan los cimientos, viene la algarabía, vienen los gritos de alegría, de júbilo, pero al mismo tiempo vienen tiempos de tristeza, de llanto, de lamento, de sollozo. Y aquí yo veo que nosotros tenemos que comenzar a reconstruir parte de lo que hemos dejado de hacer. En nuestro cuerpo, ¿cuántos de nosotros tuvimos el propósito de Año Nuevo? Vamos en el 4º mes y ya olvidamos ese proyecto. Una dieta sana, ejercicio, ir a la revisión médica periódica, alimentarnos de una manera diferente, alejarnos de muchas otras cosas. Hoy hemos visto cómo el beneficio de una alimentación sana, haciendo a un lado todos los afanes de la vida, nos ha dado tiempo de saborear más el alimento, de valorar más lo que comemos, en el área de la familia, el tiempo de convivencia, de comunicación, ese tiempo que tanta falta nos hizo por el trabajo y que desperdiciamos. Hoy nos dimos cuenta de que nuestros hijos han crecido, tienen otros proyectos, otros anhelos. Hay una razón para orar por ellos, para ponernos en esa misma unanimidad en que estuvo el pueblo de Dios. En nuestras finanzas
no se diga. Pero lo más importante es nuestra relación con Dios. Es donde necesitamos comenzar a reconstruir esa relación con Dios. No teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo para leer, alimentarnos con la Escritura, no teníamos tiempo para congregarnos. Hoy lo hacemos a través de este medio. No teníamos tiempo de tener esa intimidad con Dios, estar a solas con Dios, platicar, preguntar, exponerle todas nuestras necesidades, también alabarle y bendecirle, decirle gracias Dios por todo lo que tú has hecho. Aquí en el último versículo leemos que los jóvenes se alegraban y los viejos lloraban. Yo estoy seguro que los viejos lloraban porque veían las ruinas, veían el pasado, veían aquel templo glorioso, ostentoso, y sabían que no se iba a volver a hacer de la misma manera. Eso es la gente que se queda fijada en el pasado. En este tiempo, yo estoy seguro que nuestra vida cambió de muchas maneras. Y en nosotros está el adaptarnos a este cambio y vivir con la alegría de ver los cimientos de un futuro glorioso que Dios tiene para ti y para mí. Puedes seguir todo este proceso de querer reconstruir esa relación personal contigo, pero si no olvidas el pasado, si no haces un lado los escombros, entonces difícilmente vas a tener la plenitud a la que Dios quiere llevarte. Mira el futuro, regocíjate, alégrate, gózate, deleítate. El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad para tu vida. Él permitió que este tiempo de reposo, de pausa, fuera para meditar, para hacer un análisis retrospectivo, para ver la grandeza de Dios, de dónde nos había sacado, hasta dónde nos había llevado, hasta dónde habíamos olvidado nosotros dar gracias a Dios por lo que había hecho en nuestras vidas. Yo quiero este día decirte que es necesario levantar un altar en nuestras vidas. Y lo primero que hay que hacer es quitar lo que está estorbando, lo que ya no sirve, lo que sucedió el día de ayer o antes de que comenzara el año. Eso es historia. Lo que viene hoy está lleno de promesas de parte de Dios. Si hoy no levantamos el altar, lo que dejemos de hacer hoy puede quedar incompleto para el día de mañana. Si hoy no decidimos reconstruir ese altar en nuestro corazón para alabarle, para bendecirle, para ofrendar nuestra vida, si hoy no lo hacemos, ese altar va a quedar incompleto y no va a servir para nada. Yo te digo este día, la desidia es un virus que nos ha afectado. Y lo puedo considerar como un virus porque el día que yo dejo de hacer lo que debo de hacer, alguien va a seguir mi ejemplo. Y cuando seamos muchos, la gente va a decir, es que todo el mundo lo hace. Yo no tengo por qué ser diferente. La desidia, el virus que está impidiendo que tú y yo concluyamos aquello que empezamos, debe ser arrancado como escombro de nuestra vida para comenzar a edificar esos cimientos nuevos que necesitamos nosotros. Debemos de tomar en cuenta que algún día le tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que no hicimos con los talentos, con los dones, con las habilidades, con todo lo que Él nos había dado.
Él nos dotó de todo para hacer su obra. Y algún día nos ha de reclamar, ese don que te di, ¿dónde lo escondiste? Y vamos a decir, bueno, es que consideré que no era el tiempo, es que no sabía. Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros lo que nos ha dado. Lo que nosotros dejamos de hacer afecta a muchos otros. Imagínate ahora con el virus 19, Corona 19, si no usábamos un cubrebocas y éramos portadores del virus, el no ponernos ese cubrebocas iba a afectar a los demás. La desidia es esto. Si yo dejo de hacer las cosas o no hago lo que tengo que hacer, lo pospongo para mañana o para otro día, que esté de humor, que tenga ganas, que sepa, entonces estoy contagiando a la gente de desidia. Yo creo que es el tiempo de empezar a hacer lo que dejamos de hacer. Es el tiempo de retomar las cosas y comenzar a edificar una vida nueva, una vida que agrade, una vida que sea testimonio para los demás de que somos hijos de Dios. Que seamos un regalo a nuestras madres en el cambio de nuestra forma de ser y de vivir. Yo creo que es tiempo de vivir de una manera diferente. Yo te quiero dar 4 claves sencillas que leímos en el libro de Efesios. Viene el conocimiento, la sabiduría de Dios. Jesucristo es la palabra viva y Él nos habla de esta manera. Y nos dice en primer punto, dice, vive como sabio. ¿Qué es el sabio? ¿Quién es sabio? Dice que el principio de la sabiduría es tener ese respeto reverente para con Dios. Ser sabio es hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. No es muy complicado. No necesitamos un microscopio, no necesitamos una biblioteca, no necesitamos internet. Lo único que necesitamos es estar dispuestos a obedecer lo que Dios demanda de nuestras vidas. Vive como sabio y no como necio, dice. Punto número 1, yo quiero ser sabio. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dice y no como a mí me da la gana o como a mí me late o a mi manera para estar más musical. Llave número 2, dice que saquemos el mayor provecho en estos momentos malos. ¿Qué me gano con estar quejando? ¿Qué me gano con sentir que estoy en una prisión cuando es una vacación que Dios me dio, un tiempo que nunca hubiera considerado de pasar en mí mismo, con mi familia? Un tiempo donde valoré la amistad, el amor, el afecto de todos mis hermanos, de todos mis amigos, de todos mis familiares, donde comencé a extrañar la presencia de tanta gente. Yo tengo que aprender de esto que aparentemente es una adversidad, pero es un tiempo maravilloso que Dios nos da. En los Salmos hay una palabra entre cada salmo, en algunos de ellos, Selah. Y esto quiere decir una pausa para que medites, para que recapacites, para que aprendas, para que entiendas, para que obedezcas lo que Dios está diciendo. Dios nos llevó a esta pausa para ser sabios y aprender lo que Él dice. Entonces, saca el mayor provecho
en estos días tan malos. Yo tengo que sacar el provecho. El tiempo no es para perderlo en internet, jugando al solitario, oyendo malas noticias, teniendo un libro lleno de buenas noticias, juzgando a mis autoridades. Pero ¿quién me da a mí la autoridad para juzgarlo? Yo no soy estadista, yo no soy político, yo no soy epidemiólogo, yo no soy... Simple y sencillamente, yo tengo que hacer lo que Dios dice. Tengo que obedecer a mis autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios, y el que se opone a la autoridad se está oponiendo a Dios. Llave número 3. No actúes sin pensar. No actúes sin pensar. A veces no tenemos bien conectado nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar. Y nosotros comenzamos a actuar en automático, instintivamente. Pero aquí dice que antes de actuar nosotros tenemos que procesar, meditar esta información para vivir conforme a lo que Dios nos está mandando. Y por último, y esto solo se da a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de la meditación, del oír la palabra, es entender lo que el Señor quiere que tú hagas. Yo con esto termino en esta mañana y quiero que tú me permites que ore por ti para que esta palabra quede sembrada en tu corazón. Padre, yo te doy mil gracias por cada uno de mis hermanos. Tu palabra dice que veamos qué agradable y qué bueno es ver a todos los hermanos juntos y en armonía. Tú nos has permitido conectarnos a través de la tecnología. Gracias, Dios, porque para ti no hay imposible. Porque todo lo que está en ti es sí y es amén. Yo te pido, Dios, este día tu bendición sobre cada uno de nosotros, que nos llenes de tu presencia y que este día sea el día que marca la diferencia, porque comenzamos a reconstruir, comenzamos a echar cimientos en ese altar de nuestra vida como templo que somos del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente día. Amén.